Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Estoy compartiendo pantalla? No. Ujú. Sí, Miss. Ya, Sí. perfecto. Sí, Miss. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como siempre tenemos una frase al inicio de la clase. ¿Qué nos dice? En cada lector futuro, el escritor renace. ¿Quién lo dijo? Julio Ramón Ribeiro. ¿Se acuerdan de Julio Ramón Ribeiro? A ver qué obra han leído de él en el colegio. ¿Se acuerdan o no? Los gallinas sin plumas. Muy bien, Los gallinazos sin plumas. ¿Alguna otra obra más? Pie del acantilado. Muy bien, Al pie del acantilado. Bien, bien. Entonces son lectores, son lectores. Bien, ¿Palabra chicos, del Muda? entonces, ah, ¿La palabra del Muda? la palabra del mudo, efectivamente, muy buena obra. También había otra que se llamaba Alienación, ¿no? ¿Leyeron ese? No. Del moreno Sí. que se pinta la cara de blanco y Así. quería ser, ¿no? Alienación es, ¿no? Buenas. Es que me acuerdo siempre porque mis alumnos en la universidad, en el curso de redacción, yo les daba a leer esas lecturas de Julio Ramón Ribeiro. Bien, entonces, el texto dialéctico. Y la semana pasada trabajamos el texto mixto y ahora trabajamos el texto dialéctico, trabajamos ya el texto continuo. Nos faltaría ver el texto dialéctico, es el que A y B, ¿no es cierto? Faltaría después ya el texto en inglés. Bien, entonces, ¿qué cosa, qué tipo es el texto dialéctico? Es aquel en el que se presentan dos posturas opuestas sobre un mismo tema polémico. Su objetivo es que el lector pueda entender los puntos de vista contrarios, reflexionar sobre ellos y arribar a una mejor comprensión del tópico controversial. En este tipo de texto siempre existe una argumentación. Esto es, se plantean ideas y razones para defender una posición y al mismo tiempo se refutan al oponente. Es decir, el texto dialéctico siempre va a tener partes argumentativas porque yo defiendo mi posición. Ahora, características principales. Gira en torno a un solo tema, ¿se acuerdan? A un tema controversial. Se enfrentan una tesis y una antítesis. Se presentan argumentos y contraargumentos. Puede haber falacias y hasta sofismas. Falsas verdades, ¿no? Verdades que parecen verdaderas, o mejor dicho, falsas que parecen verdaderas. Funciona como un debate intenso. Ajá. Ok. Tipo de texto. Tipo de texto. No puedo manipular acá, no sé por qué no me... A ver, para subir. Ya, acá, bajar, ahí. Existen dos tipos. Tipo continuo, el texto fluye sin cortes, sus elementos o partes aparecen de manera continua. Ejemplo de estructura, presentación temática, tesis, antitesis, anti, ¿cómo había dicho yo? Ahí pronuncia antítesis. Antítesis, bueno ya. Síntesis. El texto discontinuo, el texto se organiza en partes separadas visualmente, capítulos o fragmentos. Cada parte por lo general presenta una postura contraria a la otra. Texto A defiende una postura que ya hemos trabajado, este tipo de textos ya se los he explicado, y texto B se opone a lo anterior. A ver, generalmente, chicos, los textos dialécticos también presentan argumentos, y eso es lo que vamos a ver hoy día también, que eso no se ha visto anteriormente, solamente hemos trabajado el texto directamente, pero como les había dicho desde el primer día de clases, vamos a reforzar todos los tipos de texto por separado, ¿no? Sus características, etcétera. Entonces, el texto dialéctico tiene la característica que tiene, usa argumentos, porque uno defiende, pero de acuerdo a la Organización Nacional de Naciones Unidas, piensa que la explotación a los niños debe ser condenada, por decir. Entonces, lo dice una ente, es un argumento, ¿no? Entonces, hay argumentos de diferentes tipos que ahora vamos a ver, que cada uno utiliza, emplea para defender su posición respecto a un tema.
Bien, elementos, y acá lo dice, elementos del texto dialéctico. A, tema polémico, asunto que genera discusión. B, posición, punto de vista del autor. C, tesis, afirmación principal que quiere demostrarse y defenderse. D, argumentos, razones que apoyan la tesis. E, contraargumentos, razones que refutan la tesis, o sea que rechazan la posición, ¿no? Ujú. Entonces ahora vamos a ver los tipos de argumentos más comunes que se utilizan y también falacias que también te ayudan a reforzar tu posición. Acá tenemos una serie de falacias, todo esto lo vamos a ver y vamos a trabajar primero. Ya, acá. Entonces habíamos leído los elementos de... Ya, ahora tipología de argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las razones que usamos para defender una aserción principal o tesis. Por ejemplo, existen argumentos por analogía, por generalización, por signos, por causa, por autoridad. O generalmente se llama de signos, de autoridad, de causa. Veamos el primer tipo de argumento. Se comparan dos entidades o procesos para establecer la validez de un caso en el otro. Ejemplo, así como una planta necesita agua para vivir, el ser humano necesita educación. Estoy comparando un elemento vegetal con uno humano, ¿no? Así como necesita el agua para vivir la planta, el ser humano necesita educación. Por generalización, generaliza. A partir de diversos casos, se arriba o se llega a una conclusión mayor. Se ha observado que varios metales se dilatan por la acción del calor. Por ende, o por ello, el calor dilata todos los metales. Si dice que todos los metales se dilatan en la acción del calor, quiere decir que todos los metales, el calor los dilata, ¿no? Por signos. Se emplean indicios o señales como pruebas. De pronto, sale mucho humo por esa casa. Probablemente se está produciendo un incendio. O puede ser que estén cocinando a leña o que sea, ¿no? Entonces puede uno, ese es un signo, ese es un argumento que yo puedo utilizar en una defensa de algo. Por causa, se muestra una relación de causa-efecto. Dado que el consumo del tabaco daña severamente las células pulmonares, se colige o se deduce que el tabaquismo es cancerígeno. Causa, efecto. Fumas, sinónimo cáncer. Ok, bien. Sigamos. Por autoridad. Se cita a expertos para reforzar las tesis o ideas. Ajá. El premio Nobel de Física Sheldon Glashow sostiene que la teoría de supercuerdas es deficitaria por su exigua, es decir, escasa, base experimental. No una ley de las cuerdas, no sé. Ok, pero por ejemplo, ¿qué es un argumento? Esto me puedo extender un poquito porque les quiero enseñar. Por ejemplo, autoridad. Supongamos que estamos hablando del nivel de lectura en el país, en el Perú. El nivel de lectura en el Perú ha disminuido según la Torre PISA, ¿no? PISA, que es una institución que mide el nivel de comprensión lectora en los alumnos. Ajá. Entonces, según Vargas Llosa, cito, el que no lee no tiene conocimiento, por decir, dice esa frase. ¿Es un argumento de autoridad o no? Chicos.
Y no Sí, está. porque ¿Por si qué? estás citando a Mario No, Vargas no, pero Llosa. ¿por qué es autoridad? No solamente autoridad es cualquier persona, sino que autoridad es porque es especialista en la materia, es además premio Nobel es literato y tiene toda la autoridad para opinar sobre el tema. ¿Me dejo entender? O sea, una persona es una autoridad. Pero si yo digo, por ejemplo, el incremento de la tuberculosis se ha incrementado en el Perú. Según la Organización Mundial de la Salud, se debe hacer más campañas de prevención para evitar el desarrollo de esta enfermedad. ¿Ahí hay un argumento de autoridad? Sí, ¿Cuál es? la OMS que, La ok, OMS. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que un argumento para que ustedes identifiquen y les preguntan, en la siguiente pregunta del texto, yo simplemente estoy dando graficando, pero lo que pasa es que antes ya no venían PPTs, ahora han eliminado, había más ejemplos ahí, pero los estoy dando yo, para eso soy la profesora. Entonces, supongamos que el examen le dice, ¿qué argumento de autoridad? Entonces, ustedes tienen que identificar que no solamente es una persona importante, especialista en la materia, sino también puede ser una entidad. O sea, si dice según el INEI, según la Universidad de San Marcos es una autoridad, sí, porque es una universidad. Está autorizada para dar opinión. ¿Me dejo entender? La OMS es una organización, por lo tanto también es un argumento de autoridad. ¿Ahora está claro, chicos? Sí, maestra. sí, Miss, Miss. Ya eso me gusta que me respondan porque me quedo con la duda si no entendieron. Entonces, argumentos de autoridad no solamente es un premio Nobel, son personas especialistas. Pero si yo digo, por ejemplo, según sus ideas, dice que hay que leer para distraerse. ¿Es un argumento de autoridad? No. No. Sí, no. menospreciar su labor, ¿no? No digo que es una artista, bueno, cómica, pero no cómica no es especialista en literatura, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es autoridad. Me dejo entender ahora. Con eso les grafiqué para que quede bien claro lo que es un argumento de autoridad. Ya está claro, ¿no? Sí, maestra. Sí, Ya, Miss. eso es lo que quería, eso es Sí. importante. Ya, entonces ese es un argumento. O sea, que hay muchos ejemplos en autoridad. Por ejemplo, en la universidad vienen preguntas así. Cuando yo enseño argumentos, textos argumentativos, les pongo ejemplos, textos, y digo, identifique los argumentos de autoridad. Entonces, de repente no creen, usted no dijo, profesora, que es una entidad también es un argumento de autoridad. Según la OMS, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas, dice que se ha incrementado en 80% más la pobreza, ya. Entonces, lo dice, ahí hay un argumento de autoridad. ¿Cuál es? La OMS, o perdón, la INEI. Ya, así de simple. Ahora vayamos a las falacias. Las falacias son otro tipo de argumentos, son razonamientos defectivos pero que ejercen una fuerza suasoria. ¿Qué es suasoria? Que persuaden a la persona, ¿no? ¿Saben lo que es persuadir? Que influyen de alguna manera, ¿no? Eso que es suasoria. Solamente un análisis preciso puede establecer el error falaz. A ver, tenemos este tipo de falacias. Falacia ad hominem, cuando ataca al hombre. ¿Qué quiere decir cuando ataca al hombre? No a sus ideas. Ataca a la persona, más no a sus ideas. Cuando lo más importante, así sea un ebrio, lo más importante, porque la ebriedad se le pasa, pero su lucidez, como una persona inteligente, no va a, ¿cómo se llama?, a dejar de serlo, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, O sea, que Miss. persuade. Entonces veamos el ejemplo de ad hominem, que está en latín. Si casi estás en la bancarrota, ¿cómo osás hablar de la economía internacional? El hecho que esté en la bancarrota no quiere decir que no tenga la capacidad de hablar de economía, ¿no es cierto? Ataca a la persona, está atacando que está en la pobreza, eso no tiene que ver nada. Dos, ad baculum. Usa la fuerza o amenaza para convencer. Si no aceptas lo que te digo, no garantizo que conserves tu puesto. Ajá. Ese es un argumento ad baculum. Ad ignoratiam. Afirmar que algo es cierto porque no se ha demostrado lo contrario. Hasta ahora nadie ha demostrado fehacientemente que Dios no existe.
ergo, luego, Dios existe. Por ignorancia. Ad verecundiam. Emplear mal la autoridad. No experto. Ajá. Ese streamer famoso sostiene vigorosamente que la Tierra es plana. En consecuencia, el terraplanismo es una idea respetable. A ver, ¿quién es un streamer que hace música, no? Streaming. No es especialista en astrología o qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, es una falacia ad verecundiam. O sea, es lo opuesto al argumento de autoridad. Ad populum es latín. Si ad populum es que lo dice todo el pueblo. Si lo dice todo el pueblo es verdadero, entonces. Creer en lo que la mayoría acepta. Todo el pueblo rechaza a ese político. En conclusión, ese político es execrable, es decir, detestable. Execrable es maldito, ¿cómo le dije? Detestable, ¿no? Entonces, ad populo. O sea, no sé. ¿Ah? ¿Joven quería decir algo? Este Está mismo, claro. disculpe, ¿qué significa ergo? Luego, Ah, ok, gracias. es latín. Cogito ergo sum, dijo, ¿quién dijo esa frase? Cogito ergo sum, filósofo. Descartes, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Sum, existo. Yo sé latín porque yo estudié latín en la universidad. Entonces, ad hominem, ad vaculum, ad ignoratium, ad verecundiam, ad populum. Yo estudiaba latín, chicos, era terrible el latín. No, yo no estudié en el Perú, por si acaso. Yo estudié latín 1 año, 2 años. Era terrible. Tenía un profesor que nos hacía. El latín es la madre de todas las lenguas. Dificilísimo las declinaciones. Nos enseñaba a cantar, a hacer lopus spirum, sparus spirum y cantar. Era un profesor viejito que tenía como 90 años, pero era un cerebro andante. Bueno, era un cerebro, ¿no? Y nos hacía cantar y no se le escapaba nada, nada. Y nos hacía ver y se deleitaba, cerraba los ojos cuando se escuchaba cantar en latín. Hasta ahora me acuerdo, no puedo olvidar. Gaudiamus igitur, juventus amus, gaudiamus professorum. El latín es difícil. Y las declinaciones complicadísimas. Bueno, así es el latín. Bien, entonces nos hacía leer las cuentos, fábulas. Ah, todavía siguen los argumentos, las falacias. Ad nauseam. Repetir una idea a cada momento para hacerla pasar verdadera. Se dice insistentemente que hubo fraude en las elecciones y lo asevera una y otra vez. Por ende, por eso hubo fraude electoral. O sea, una idea la repiten tantas veces que uno cree que es verdad cuando es falsa. Es decir, hacen pasar una realidad falsa como verdadera, ¿no? Ad antiquitatem. ¿Qué quiere decir ad antiquitatem? Basado en las creencias de generación en generación. Justificar una idea por su tradición o antigüedad. Desde siempre los seres humanos han estado en guerra. Por lo tanto, la guerra es una condición inherente, propia en la humanidad, a la humanidad. Falsa causa. Post hoc ergo propter hoc. Confundir una coincidencia con causa. Me curé la gripe porque me di un baño de agua helada. Por ello, el agua helada es lo que... es una falsedad, ¿no? Un error, ¿verdad? Al revés, ¿no? El agua helada es lo que cura la gripe. Petición de principio. Esta falacia implica dar por cierto lo que se quiere demostrar. Sostengo que es un tipo mendaz, mentiroso. Solo dice mentiras. Mi punto está demostrado. Y por último, hombre de paja. Hombre de paja es caricaturizar
la postura, o sea, ridiculizar la postura del otro para refutarla con más facilidad. En rigor, su crítica de orden jurídico se puede entender como un incentivo para la delincuencia. Su postura es absurda y ridícula. Bien, entonces acá tienen varios ejemplos. Sería bueno que después ya en casa los vuelvan a leer, todos los argumentos, las falacias, etcétera. Miss, ¿me Bueno, podría dar un ejemplo más de hombre de paja? otro ejemplo de hombre de paja. A ver, vamos a ver. Caracterizar la postura ay, del otro para refutar con más facilidad. Por ejemplo, según Darwin, Darwin, de Origen de las Especies, dice que nosotros procedemos del simio, ¿no es cierto? De los simios. Por lo tanto, entonces, eh, Darwin era simio, por decir, ¿no? Estoy ridiculizando una postura en su libro de Origen de las Especies hizo un estudio profundo. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Sí, Miss, gracias. No sé si quedaste contenta con ese ejemplo, eso pues, se me vino a la mente eso. Este, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguno que tenga dudas? ¿Todo está claro, chicos, por el momento? Es cuando exagera el argumento de otra, la distorsiona, mejor dicho, ¿no es cierto? Distorsiona la idea. Es por decir, una persona que está hablando de la guerra, para hacerlo más sencillo y rebatir, ¿es que acaso, por ejemplo, te gusta la guerra? ¿No? La falacia del hombre de paja o espantapájaros o monigotes hacen ese tipo de burla para que su refutación no tenga validez, ¿no? Desacredita, mejor dicho, a la otra persona. ¿Está claro, chicos? Sí, Miss. Sí. Ya. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces, chicos, viene ya el trabajo. Ay, me está viniendo un dolor acá, no sé qué cosa es. Ya. Entonces tenemos el primer texto. Les voy a dar 7 minutos para que lean. Es un texto continuo. A ver, vamos a ver. Texto dialecto continuo, efectivamente. Ya, 7 minutos.
A ver, chicos, veamos entonces nuestro primer texto. Hoy la inteligencia artificial hasta en la comida está involucrada, ¿no? Entonces, acá es un solo texto continuo, pero también hay opiniones sobre el tema, ¿correcto? Entonces, lo vimos en la explicación. La polémica desarrollada, en el texto gira en torno, ay, se subió esto. Espérense un ratito. Gira en torno al uso de herramientas como Chef Watson para mejorar la calidad de la gastronomía, a la innovación en la gastronomía gracias a herramientas digitales de gran impacto, a la amenaza de desempleo en restaurantes que utilicen recursos algorítmicos, el impacto de la inteligencia artificial en la gastronomía entendida como praxis cultural, a las consecuencias del empleo de la inteligencia artificial en la preparación de platos. ¿Cuál sería la clave? Chicos, La de chicas. Miss. La La B, D. Muy bien, señorita. Claro, porque el texto debate sobre el el aporte innovador que hace la inteligencia artificial y el riesgo de perder la esencia cultural y artística de la cocina. Muy bien. Pregunta 2. Respecto a la inclusión de la IA, inteligencia artificial, en la actividad gastronómica, la mención de científicos de datos se puede considerar como un argumento. A ver, vamos a ver La si. C. Pero no me han dejado leer, pues, chicos. Ok, por analogía de causa-efecto, por autoridad, deductivo, general. ¿Por qué por autoridad, joven? Usted que dijo con esa voz, la sé. Ok, ¿cuál es? ¿Por qué? Justo por la teoría que mencionaba con anterioridad, ya que son expertos en el tema. Muy bien, joven, muy bien. Excelente. Quiere decir que he explicado bien, ¿no? Esto- Esa es una prueba de saber si uno enseña bien también, ¿no? Ustedes saben que yo soy traductora, pues ya les he dicho que yo hablo 6 idiomas, ¿no? 6, 7, ya perdí la cuenta. Bueno, entonces en la universidad donde yo trabajo, en otra universidad privada, a mí me contrataron como traductora de una conferencia en inglés al español, español en inglés. El tema era sobre calidad, ¿no? Sobre certificación ISO. No sé si ustedes saben algo de una certificación es una certificación que reciben las empresas si tienen todas las cualidades para hacerlo. Bueno, la cosa que yo traducía del español al inglés y hacía traducción simultánea, que es mucho más difícil porque así como cuando yo les traduzco los textos, este, trabajo directo, ¿no? No es que yo busque, ahora existe un traductor que ya lo necesitas, pones un traductor en la pantalla y te traduce todo al momento. Y a todos esos nos están quitando la creatividad, pero la mente se desarrolla igual. Entonces yo, por mis dudas, yo le preguntaba al expositor, ¿no? Que era americano. Le decía, pero doctor, le decía, ¿usted cómo sabe que yo traduzco bien? ¿Cómo sabe que yo estoy haciendo floro? Que yo digo, invento cosas, porque algunos traductores, ustedes han visto cuando hablan de fútbol o de lo que sea, dicen no literalmente, no lo que realmente dice. Le ponen su cuota de relleno, qué sé yo. Y entonces, inteligentemente este señor, muy simple, Ana María, me dice, ¿por qué, doctor? Porque lo que yo pregunto y las preguntas que yo recibo son las que yo quiero escuchar. Entonces, traduces bien. ¡Ah! Entonces me sentí halagada. Así es. Yo soy perfeccionista, pues a mí me gusta hacer las cosas bien. Bien, entonces, 3. Con relación a la desconfianza de los comensales, es congruente, chicos, es como decir, es compatible, ¿no es cierto? Por si acaso. Es congruente señalar que los algoritmos digitales, ajá, interfieren con una decisión personal y única, facilitan la selección de los alimentos sanos, generan mayores puestos de trabajo en cocina, reducen la cantidad del personal en esa área, muestran fallas en su sistema al ser novedosos. ¿Cuál sería la clave?
La A. Muy bien. Los clientes dudan porque se sienten que un algoritmo reemplaza su libertad de decidir qué sabores degustar. Ok. Pregunta 4. Se infiere o se deduce que como beneficio el empleo de los algoritmos digitales en la producción de platillos permitiría contratar personal calificado en uso de IA, privilegiar el despacho digital a distancia, automatizar completamente la creatividad, indagar el uso de productos exóticos, calcular con mayor precisión los insumos. ¿La C? La No, E. La E. claro, La la E. E, porque precisamente si tú, o sea, de repente tú le dices a la inteligencia artificial, me gustaría un plato que tenga pollo, puré, un poco de verdura, entonces te crea un plato, ¿no? Me imagino que así debe ser, a eso se refiere, ¿no? O sea, de las frutas, verduras, pollo, asado, dorado, menos mantequilla, menos grasa. Entonces, efectivamente, porque el texto menciona optimización de recursos y reducción de desperdicios, lo que implica control exacto de los insumos, ¿no? Y por último, pregunta 5. Si alguien sostuviera que el uso de la inteligencia artificial en la gastronomía destruye la creatividad y vuelve a los comensales en autómatas, se podría decir que se comete una falacia de ad nauseam, del hombre paja, post hoc ergo propter hoc, ad ignorantiam o de petición de principio. La B. De Muy petición de bien. ¿Por qué? porque da por cierto lo que quiere demostrar. Ajá, Ujú. de forma una idea, ¿no es cierto? Por cuanto la idea, la inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana, sino que según el texto decía, la potencia, ¿no? La aumenta, ¿correcto? Ok. Bien, ahora viene otro texto dialéctico, pero ya doble, ¿no? Discontinuo, es decir, como el que están acostumbrados, que ya hemos empezado a trabajar con este tipo de textos, A y B. Como es A y B, por favor, les doy 8 minutos. Un programa Aprendo en Casa versus sobre diversidad lingüística. Acá ya tienen dos posiciones distintas. Ok, siendo las 2:42 más 8, 2:50. Ujú.
Ay, chicos, ¿están bien o necesitan un poquito más de tiempo todavía o ya terminaron? ¿O ustedes me dicen? Ya está. Ya está, ya, perfecto. He llamado a los paramédicos porque estoy con un dolor que no sé qué cosa es, chicos, para que me atiendan a domicilio porque me duele la parte derecha debajo de la costilla. Y no sé qué es. Desde ayer estoy así. Bien, primera pregunta. Determina el punto de discrepancia de los autores entre ambos textos. A. La necesidad de que los niños aprendan la lengua de forma espontánea en sus hogares. La conveniencia de reconocer los acentos regionales como parte de identidad cultural. El tratamiento y la valorización de la diversidad lingüística. Uy, ¿por qué se subió? Ay, esto. Un ratito, chicos. Diversidad lingüística como factor influyente, no, del castellano en los colegios. D, la diversidad, lo que pasa es que se repite dos veces diversidad. La diversidad lingüística como factor influyente para poder influenciar en la cultura y la gramática. El influjo que ejercen los medios de comunicación en el refuerzo de diversidad lingüística. La clave sería La aquí. C, la C, Muy bien, señorita. ¿Por qué? Porque el texto A rechaza la diversidad lingüística en la escuela, mientras que el texto B la valora y defiende. Muy bien, muy bien. Ay, ay, Dios. Dos, respecto de la lengua castellana o española, se infiere que el autor tiene una visión permisiva, esencialista, relativista, pragmática, intercultural. Esencialista. ¿Ah? la D, Pragmática. La B, esencialista, muy bien. Tres, si un estudiante dijera, ahí hubieron 2 asesinatos anoche, entonces el texto A plantearía a este alumno que este alumno utiliza una forma del todo incorrecta y que debe corregirse, expresa una variante legítima de su propio contexto regional, manifiesta una variante que refleja la riqueza cultural del español, recurre a un castellano que no debe ser motivo de sanción, muestra una manera válida de aprendizaje de su comunidad. A. Muy bien, A, claro, porque utiliza una forma de todo incorrecta y que debe corregirse, ¿no? Pregunta 4. A partir de la postura Disculpe, del texto B, se infiere disculpe, que la ¿cuál era el escuela debe diferente? ser el espacio para fomentar únicamente el lenguaje estándar, idóneo para enseñar la gramática histórica real, de discusión sobre los vicios de la lengua oral, ser el espacio de donde se debata acerca del mejor castellano, para disminuir la discriminación idiomática. ¿Cuál sería la la clave? E, En la E, 4. La E, claro, porque el texto B señala que la escuela tiene un papel clave en reducir los prejuicios lingüísticos. Claro, porque siempre también, eso también se llama en lengua discriminación lingüística, porque con uno de la sierra habla diferente al limeño, se burlan, ¿no? Y es porque su manera de hablar, porque otros dicen, yo estoy en ahí, dicen, ¿no? Pero es que es influencia del quechua, por lo tanto el español se distorsiona, o la lengua castellana, y se burlan, ¿no? Y eso se llama también una discriminación lingüística. Bien. Ay, Dios. Estamos en la pregunta 5, ¿no? O la 3, o la 4 recién. Ya me mareé. Chicos, por 5, favor, saquen. 5, La ya, cinco. ya, ok. Entonces 5. En el texto B, el término óbice significa factor, escollo. Óbice para empezar significa obstáculo, ¿no? Factor, escollo, control, ímpetu o recurso. Escollo. ímpetu, No. Escollo. Escollo. Escollo es igual que
obstáculo. Y óbice, por eso les dije antes de que me dieran la respuesta, que óbice es una piedra en el camino, un obstáculo, un escollo que hay que pasar. Ujú. Ímp- Ímpetu es más bien con muchas ganas hacer algo, no, nada que ver. Muy bien. Ay, chicos. Entonces ahora el texto uno, texto mixto, luego viene otro texto más y después viene el texto en inglés. Ya, ok, entonces lean por favor 7 minutos más el siguiente texto. ¿Cuál es? Ah, este, uno de los grandes problemas del transporte. Ya, bueno, es un texto fácil de leer, puesto que es del transporte, justo un tema de hoy que ha sido paro nacional.
Ok, entonces veamos, chicos, el texto mixto. Causas principales de los retrasos en los transportes de productos. Primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal que desarrolla en el texto? Una ventaja central en el transporte de mercancías es el ahorro en el combustible y los tiempos de viaje. B. Una dificultad crucial en el transporte de productos es el exceso de producción en diversos puntos del país. Las causas centrales de los retrasos en transportes livianos son subsanables con las mejoras de la ruta. Un problema fundamental del Perú es el transportar productos, es el retraso por los obstáculos en las vías. O una característica clave del transporte peruano es la deficiencia en el mantenimiento mecánico. La D. La La D. D. Claro, es el retraso por los, exacto, porque nunca están en buenas condiciones, aparte de los problemas que venimos afrontando en esta actualidad, paros, huelgas. Bien, dos, en el texto, el antónimo de saturado es Sí, mire. ¿Ah? ¿Sí? No, secundario, alternativo, despejado, abierto o ilimitado. Despejado. Sí, por Obvio, eso. C. despejado, claro. Tres, de acuerdo con la información del texto, el principal problema que sufren los transportistas en la ruta obedece a la despreocupación por reparar o construir carreteras efectivamente eficientes, a la escasa disponibilidad de choferes en las empresas de carga, el saldo inadecuado de productos en las zonas de producción, a la deficiente coordinación de controles legales por las carreteras, al tráfico en las vías complementarias con acceso a mercados. La A. La A. La La D. A, obvio, es el problema constante de nuestras carreteras, ¿no? Es el colmo que si nomás en Lima está llena de huecos, imagínense la carretera del país. Respecto del transporte, ningún presidente hace nada por mejorar las carreteras que hay en otros países. En fin, respecto del transporte de diversos productos de las regiones del Perú, es incompatible aseverar que enfrenta retrasos significativos que suben el costo del viaje preferencial, sufre de congestión y mala calidad de las vías en el corrector central. Las averías mecánicas son más graves que el fenómeno de congestión. Experimenta demoras por trámites y controles en las rutas principales. Padece de costos evitables que impactan la competitividad agrícola. La C. La C. La C, las averías son más graves que el fenómeno de congestión. Exacto. Y por último, 5. Probablemente el transporte terrestre de productos mejoraría si Sutran elevara sus acciones fiscalizadoras, hubiera más fluidez en el paso de vías troncales, existiera mayor atomización en la producción, las averías mecánicas se llegará casi al 50%, el gobierno aumentara el precio del combustible. La B. B. Yes, dejan de perder tiempo por esas intervenciones y ya no serían un motivo de retraso. Muy bien, chicos, vamos llegando hacia el fin. Veamos la siguiente lectura, 7 minutos más, justo 3:20 acabaría, para empezar la texto inglés y ahí acabamos. No es absurdo que tratar de esperar a la ciencia establezca una conclusión definitiva sobre las cosas primeras y útiles, y mientras tanto pensar de manera tradicional y sobre todo, como suele aconsejarse, la tendencia de no querer tener sobre este tema que más certezas que absolutas. Bien, este es un texto muy larguito, es filosófico, parece, Caminante y su sombra. Bien, lean por favor 7 minutos. 7 minutitos, a ver, ojalá, porque es muy larguito.
Ahora sí, y ahí justo lo doy para leer a los chicos. ¿Cómo dice? 5 minutitos. Ya. Les voy a decir las claves. Chicos, les voy a dar las claves solamente porque, y después ustedes intenten de leer el texto y después continuamos en 5 minutos, 7 minutos más, ¿ya? Por favor, es que está el médico acá. Primera pregunta del texto 2. La clave sería, entonces, ¿cuál es la mejor síntesis textual del texto? Chicos, ¿qué clave he marcado? La primera clave es La la, E. la E. E, correcto, correcto, la E. Claro, porque, sí, pónganme la temperatura mejor. Voy a colocarme el termómetro. Claro, porque Nietzsche sostiene que debemos buscar certezas absolutas sobre lo trascendental y enfocarnos en lo inmediato y tangible. Pregunta 2. Pregunta 2. Colóqueme el termómetro, señorita. Se me sube el material. Pregunta 2. En el texto, la palabra execrable, que quiere decir condenable, guarda antonimia con encomiable, dogmática, indudable, metafísica o irrisoria. ¿Cuál sería? Encomiable. La Encomiable. A. Encomiable. Encomiable, claro, of course. Muy bien, encomiable. Pregunta 3. Pregunta 3. Nietzsche menciona la buena hormiga con el fin de establecer un sofisma, una analogía, un entimema, una generalización o una deducción. B. B. Perfecto, una analogía. 4. Se infiere que para Nietzsche las ideas o concepciones trascendentales que la humanidad ha forjado desde siempre dependen de A. E. E. 5. 5. Si la humanidad dejara de indagar las concepciones sobre las divinidades o la existencia del más allá, entonces la clave sería la D. D. Perfecto. Chicos, le voy a pedir por favor que ahora vamos a hacer a la inversa. Ustedes se van a poner a leer, les doy 7, 8 minutos y yo igual se los voy a traducir. Y bueno, inténtenlo hacerlo ustedes solos, ¿ya? Un ratito, por favor. ¿Ya? Que es lo lógico en realidad, sino que yo siempre les traduzco, pero sí les voy a traducir. Pero intenten leerlo. Gracias.
Entonces, chicos, hagan entender. Es sobre una película de drama de una familia, ¿no? Dice, early Martin reads drama sounder about black sharecropping family in depression era, Louisiana. The title how nearly runs toward his death. The father Nathan Lee, bueno, nos habla de la historia de un drama sounder, ¿no? De un perro, de title hound, de un cazador que lleva hacia la muerte. El padre Nathan Lee, Paul Winfield, ha sido arrestado por robar comida para alimentar a su familia. El sheriff, el comisario, dirige al padre hacia la camioneta y Sounder, que es el perro, persigue después de bostezar. Cuando un white deputy raises a rifle shot, un diputado quiere dispararle al perro, ¿no? Nathan Lee knocks the gun sideways, toca el arma de ambos lados. Sorprendido, Sounder corre, disparado. Sounder isn't threat, no es una amenaza. Spawner. The deputy fires the dog because he can, because he is cruel, because he is the law. Dice que el perro, él puede porque él es cruel, es la autoridad. He shoots because the dog belongs to black family and the Jim Crow South killing Sounder will make the family's life harder. Él dispara porque el perro le pertenece a la familia black y en the Jim Crow South y mata and killing Sounder will make this family life harder para hacerle más dura la vida. Después de eso, ya está. Ya. Chicos, más o menos eso han entendido, ¿no? Un segundo. Entonces, Sounder will make this family life harder mostly. The deputy fires on Sounder, los disparos sobre el perrito. Yo pienso, I think because he really wants to shoot Nathan Lee. Quería dispararle a Nathan Lee, al padre de la familia, ¿no es cierto? Pero la carrera, a stranger limping toward to the family's home, los condujo hacia el hogar de la familia. It's only when Saunders stops barking and jumps on the man de Nathan Lee's wife. No salta sobre el hombre que Nathan, la esposa de Lee's wife, la esposa de Nathan Lee, ¿no? Rebecca Sisley, la actora, reconoce a su esposo y Saunders has signaled the all clear. Y Saunders señala que todo está claro. Entonces, chicos, the first question is, what is the central purpose, el propósito about the passage? To retell the most dramatic moments of Sounder, relatar los momentos más dramáticos de Sounder, to present some facts about Martin Reeves' career, presentar algunos hechos acerca de la carrera de Martin Reeves, to highlight the loyalty shown by Sounder the dog, resaltar la lealtad mostrada por el Sounder, el perro, to explain the main meaning of the film Sounder, de explicar el principal significado de la película Sounder, to compare Sounder with other films about families, comparar Sounder con otras películas acerca de familias. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? What do you D. think? ¿Ustedes Letter han visto D. esa película? Yes, D. Determine the contextual synonym of threat. Threat means amenaza. Synonym is danger, risk, injury, peril, hazard, peligro, riesgo, injuria. Amenaza también es La peril, A. daño. Is number La A. 2 is A. Yes. Number 3.
Regarding the officer who shoots Sounder, it is consistent to affirm that he, observando al oficial que dispara a Sounder, es compatible afirmar que display a racist, tiene una actitud racista, shows more compassion, muestra más compasión, reveals himself to be a pacifist, revela a sí mismo ser pacifista, helps the dogs, ayuda a la familia de perro, adequately performs his job, adecuadamente ejecuta su trabajo. Number 3. The correct answer is A. 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 Señor, Gary, señor Gary, un ratito. Señor Gary, number 4. Se puede inferir que uno de los temas centrales de la película Sounder es la verdadera amistad, the true friendship between animals and families, entre animales y familias, el abuso de la autoridad, the abuse of authority against Black Americans, acerca de una familia de negros, ¿no? An officer's resentment toward an innocent dog, el resentimiento hacia un inocente perro, las lecciones del padre en contra de la familia, la tragedia de la familia, o the consequence of choosing criminal paths. Number 4. Sí. B. No, B. B. Y por último, if Nathan Lee had enjoyed a sort of economic comfort, si Nathan hubiera disfrutado de una economía de confort, the racism would not have spread in Louisiana, el racismo no se hubiera expandido en Louisiana, he could not have been arrested by the sheriff, no hubiese sido arrestado por el comisario, he could have been a member of the police force, él podría haber sido miembro de las fuerzas policiales, as a black citizen, he could have broken state laws, él como ciudadano negro podría haber roto sus leyes. He would surely have supported racial segregation. Él podría seguramente haber soportado la segregación racial. B. B. Yes, that's it. Bueno, chicos, me van a disculpar, pero hasta aquí nomás nos quedamos, ¿ya? Por favor, porque estoy en una emergencia médica, me han venido los doctores a ver y por eso estoy llamando al señor Gary. Por favor, señor Gary, me voy a retirar. Les voy a agradecer, chicos, ya terminamos todo. ¿Ok? No Bye. se preocupe, gracias. Por favor. No se recupere. Sí, porque me acaban de colocar una inyección y no sé cómo he hecho la Cuídense, cápsula. mis. Gracias, chicos, muy amables. Ya. Chao, Muchas profesora, gracias. cuídese. Gracias. Bye. Cuídense, mis.